Esta semana, por todo el mundo, los testigos de Jehová hemos conmemorado la muerte de Jesús de una forma muy especial. Lo indicamos así porque, pese a las circunstancias, se hicieron los arreglos para celebrarla, ya que para nosotros es el evento más importante del año. En la conmemoración, tenemos la oportunidad de honrar a nuestro Creador y a su Hijo Jesús. Lo más probable es que todos los presentes que estamos hoy día conectados se beneficiaron del discurso que se dio, en donde el orador nos recordó el intenso amor que Jehová y Jesús sienten por todos nosotros a pesar de que somos pecadores, tal como indica 1 de Juan 4:9. Ese amor nos puede llevar a tener vida eterna. ¿Será esta una de las últimas conmemoraciones? Bueno, todos tenemos la oportunidad de meditar en ello, pero a veces es importante que nos preguntemos: ¿voy a aprovechar hasta las últimas oportunidades que nos está dando Dios? ¿Cuánto tiempo tengo para decidirme? Bueno, Pablo dio a entender que este evento solo se realizaría hasta la venida del Señor. Dijo, hasta que Él venga. Bueno, pero ¿cuándo va a venir? ¿Por qué podemos llegar a pensar que falta tan poco? Estas preguntas siempre han causado gran interés. También han generado muchas especulaciones, pero en la base de lo que está escrito en la Biblia podemos tener claridad en qué época vivimos. Hay una profecía que en sí es fascinante, porque el mismo Señor Jesús la indicó y nos muestra claramente cómo sus siervos podían identificar las señales de los últimos días. Busquemos, por favor, lo que está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 4. Primeramente vamos a ver el contexto. Leamos por lo que dice Marcos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Imagínense el contexto. Jesús estaba con sus discípulos, estaba saliendo del templo, y uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué maravilla de piedras y de edificios. Pero Jesús les dijo: ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. ¿Se da cuenta que los discípulos estaban maravillados por lo hermoso que era el templo? Pero Jesús les dijo que iba a ser demolido. ¿Qué hubiese hecho usted? De seguro hubiese hecho lo mismo que los discípulos. Veamos los versículos 3 y 4. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, con el templo a la vista, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de que todas estas cosas van a llegar a su conclusión? Dos preguntas que sin duda eran las que merecían para lo que Jesús había declarado. Leamos por favor ahora el versículo 8, donde vamos a centrarnos en la profecía que Jesús les dijo. Jesús señaló: porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otros. También habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Fíjese que estas palabras sí tuvieron un cumplimiento en el tiempo de los discípulos. Fue en el año 70 de la Era Común cuando fue destruida Jerusalén y su templo. Pero ahora esta profecía tiene un segundo cumplimiento, un cumplimiento mucho mayor que abarca toda la humanidad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Estamos seguros que se está cumpliendo Marcos 13:8 ahora? ¿Qué le parece que analicemos los hechos? ¿De verdad estamos viviendo los últimos días? ¿Faltará menos de lo que usted cree? Bueno, revisemos qué dicen los hechos. Quizá nos ayude a reflexionar sobre nuestra decisión, si es que aún estamos en la duda de decidirnos o no. Vamos a examinar los 5 rasgos que Jesús mencionó en Marcos capítulo 13, versículo 8. Uno por uno, y también lo vamos a ir complementando con otros evangelios que también dieron más detalles acerca de esta profecía. Veamos el primero. El versículo 8 dice: porque se levantará, porque peleará nación contra nación y reino contra reino. En otras palabras, Jesús dijo que habrían guerras. ¿Se habrán cumplido estas palabras? La respuesta
En ningún otro periodo de la historia se han vivido condiciones tan malas como las de los últimos días. La situación es cada vez peor. Por ejemplo, un informe del Instituto World Watch indica que en las guerras del siglo XX hubieron el triple de muertos que en todas las guerras desde el siglo I hasta 1899. Sí, desde 1914, fíjese bien, más de 100 millones de personas han perdido la vida por los conflictos bélicos. Hay una enciclopedia que indica que en la Segunda Guerra Mundial, tan solo en aquella época, murieron unos 70 millones de personas. Y hoy día, ¿estamos viviendo en paz? Según la ONU, en este siglo XXI, o sea, han pasado solamente 19 años, las guerras se han triplicado en África, Oriente Medio, y también existen conflictos activos en Europa y Asia. En Yemen, Siria, Irak, Sudán del Sur, solamente por mencionar algunas guerras que han provocado el desplazamiento de millones de personas que tratan de huir de estos conflictos bélicos. Le pregunto, ¿usted cree que falte aún que se cumpla parte de esta profecía? ¿Faltará menos de lo que usted cree? Sigamos analizando ahora. Después dice, y habrá terremotos en un lugar tras otro. Bueno, quizás alguien diga, es que es natural, la Tierra siempre entra en un proceso de ajuste por lo cual se generan los terremotos. Y ahora, como hay telecomunicaciones, todo el mundo se entera cuando hay uno. Sí, eso es normal, la Tierra tiene un proceso de ajuste. Pero fíjese que Jesús estaba haciendo alusión que estos problemas iban a afectar a toda la humanidad. Veamos por favor cómo se complementa esto en Lucas 21, cuando Jesús dice que iban a haber grandes terremotos. Por eso nos interesa la profecía. ¿Han habido grandes terremotos en la humanidad? ¿O en los últimos días? Recordemos, todos recordamos los dos últimos terremotos en Chile, ¿cierto? De hecho tuvimos aquí uno en la zona. Pero quizás los que son más adultos recuerden el terremoto del año 60, el más fuerte registrado por la humanidad hasta ahora, de 9,5, y algunos dicen que pasó los 10. Pero recuerda otros terremotos, como el de Haití, el de Japón, el de Perú, solamente por mencionar algunos. Miles de personas han muerto a causa de estos grandes terremotos en un lugar tras otro. Tan solo el 11 de marzo del 2011, más de 15.000 personas murieron en Japón, producto de un terremoto y de un posterior tsunami. ¿Cree usted que falte que se cumpla parte de esta profecía de los terremotos? ¿Faltará menos de lo que usted cree? Sigamos por favor analizando la profecía. Y después dice, también habrá hambre. ¿Qué indican los hechos? Según la ONU, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, se informó que solamente el año 2017, escuche bien, murieron 6,3 millones de niños a causa del hambre. Esto suponía un niño muerto cada 5 segundos. Informa que hoy día esos problemas no han pasado. Por dar un ejemplo, solamente en Yemen, uno de los países que ya mencionamos por estar en guerra, cada 10 minutos muere un niño de hambre. Es decir, querido amigo, querido hermano, en estos minutos ya van un niño muerto mientras hemos conversado. Para ver un cuarto aspecto de la profecía, los invito ahora a que leamos juntos lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro, hambres y epidemias o pestes. Quizás Lucas, como médico, se concentró en este punto y por eso él lo registró en su evangelio. Tiene que haberle llamado la atención. ¿De veras usted cree que necesitamos ahondar en este tema y ver si realmente se está cumpliendo esta profecía? ¿Qué indican los datos? Las infecciones respiratorias, como la neumonía, las enfermedades diarreicas, el SIDA, la tuberculosis, el paludismo, solamente por mencionar algunas, el año 2004 cobraron la vida de 11 millones de personas. Dicho de otro modo, murió una persona cada 3 segundos. Alguien quizá objete y diga, no, lo que pasa es que la población mundial sigue aumentando.
entonces es lógico que se enferme más gente. De hecho, algunos dicen que esto es un ciclo natural, que cada 100 años se produce una pandemia que regula la población mundial. ¿Es válida esta objeción? Piense, aunque la población mundial sí ha aumentado, también lo ha hecho la tecnología, la capacidad humana para diagnosticar, controlar y tratar las enfermedades. Por lo tanto, ¿no deberían ir disminuyendo gracias a estos avances? En cambio, sucede todo lo contrario. Vamos a ver una quinta parte de la profecía de Jesús y la vamos a complementar según el Evangelio de según Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo, capítulo 24, 12. Y aquí, fíjese que Mateo aporta un dato que ni Lucas ni Marcos señalaron. ¿Cuál será? Si lo encontró, por favor, busque. Dice, y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Hoy día es normal que escuchemos a través de la prensa que todo está muy preocupado del calentamiento global. Pero Jesús aquí nos habló de otro fenómeno del que pocos hablan, y sus efectos son tan evidentes como el otro. Nos referimos al enfriamiento global del amor. ¿Se dio cuenta que también Jesús señala que aumentaría la maldad? O como dice el asterisco, si lo buscamos aquí en nuestra página, dice la violación de la ley, es decir, el desprecio por las leyes de Dios. Sí, cada vez son los que no consideran que el adulterio o la homosexualidad sean un pecado. ¿Qué podemos decir cuando vivimos hace poco el estallido social? Supermercados saqueados, incluso algunos incendiados, ataques a la propiedad pública o privada. Con mucha pena vimos cómo se destruyeron nuestra seguridad, nuestra sociedad, en tan solo unos pocos días. ¿Cree usted que faltaría que se cumpla alguna parte de esta profecía? Mire, sobre nuestros últimos días también Isaías escribió. Lo registró aquí en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que escribió él. Isaías 5:20, refiriéndose a las personas de hoy día. Dice, hay de los que dicen, lo bueno es malo y lo malo es bueno. De los que presentan la oscuridad como si fuera luz y la luz como si fuera oscuridad. De lo que hace pasar lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hoy día, queridos amigos, queridos hermanos, la humanidad se ha alejado tanto de Dios que está hundida en densas tinieblas y oscuridad. Ven las cosas malas como buenas. La moralidad no se refiere solamente a temas sexuales. También abarca las mentiras, el robo, la violencia, el abuso sexual de niños o entre adultos. La corrupción de los gobiernos o de aquellos que dicen ser líderes religiosos, curas o pastores, es algo que hoy día la gente ha dejado de confiar por lo corrupto que se han visto. ¿Nos damos cuenta que se cumple también parte de esta profecía? ¿O faltará menos de lo que usted cree? Solamente hemos reposado 5 aspectos de la extraordinaria profecía de Jesús: guerras, hambres, pestes, epidemias y aumento de la maldad. Con todo esto, pudiésemos decir que falta menos de lo que cree, porque así lo muestran los hechos. Fíjese que nunca en la historia humana se han hecho tan evidentes. Nadie se lo tiene que contar. Nosotros mismos somos testigos de estas cosas porque estamos viviéndolas. Es cierto, siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambre, siempre ha habido peste, pero nunca habían pasado todas juntas, tal como lo señaló Jesús. Pero esto, queridos amigos y hermanos, como vamos a ver más adelante, no es para angustiarse. Al contrario, y repasemos las palabras que Jesús nos dijo aquí en Lucas capítulo 21, versículo 28. ¿Cómo deben reaccionar los siervos de Dios? Dijo, pero al comenzar a suceder estas cosas, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque su liberación se acerca. Sí, tenemos seguridad de eso, que se acerca nuestra liberación. Pero hay algo que no tenemos seguridad. No sabemos cuánto tiempo nos queda para hacer las paces con Dios o para reconciliarnos con Él. ¿Cómo? ¿Necesitamos hacer las paces con Dios? A lo mejor usted se pregunte. Sí, la humanidad ha estado apartada de Dios desde que pecó Adán. Pero Jehová,
amorosamente tomó la iniciativa de abrir el camino de reconciliación mediante el sacrificio de Jesús, según recordamos en la conferencia de la conmemoración. Y también ha hecho otros arreglos para buscar a las personas que desean conocerlo, aceptar sus leyes y vivir bajo sus principios. ¿Tiene usted fe en esos arreglos? Entonces la perspectiva es maravillosa. La Biblia dice que todo el que ejerce fe en Jesús va a tener vida eterna. Por lo tanto, de algo estamos seguros, de que se acerca la destrucción de los malvados. De hecho, el mismo apóstol que estuvo sentado con Jesús, el apóstol Pedro, escribió esto en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11 y 12. Vamos a leer estos dos textos. Dice: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensa en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de Él, de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Más adelante, el versículo 13 agrega que van a haber nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Que los cielos que representan a las gobernaciones humanas, hoy día van a ser eliminadas en conjunto con todo lo que los apoyan. Pero repasemos el versículo 11. Nos da instrucciones claras de cómo deberíamos estar nosotros los cristianos. Dice: deben esperar con los brazos cruzados. No, ¿cierto? Dice que deben estar o deben realizar actos santos de conductas y hechos de devoción piadosa. En vez de estar buscando respuestas lógicas a los acontecimientos de hoy, debemos estar realizando actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Y fíjese aquí encontramos un detalle interesante en el versículo 12. Dice: mientras esperan y están muy pendientes. ¿Qué significa eso? Si vemos la nota que está al pie de la página, dice: o desean intensamente, aceleran. ¿Cómo podemos acelerar nosotros el día de Dios? No podemos, ¿cierto? Jehová ya tiene una fecha. Pero piense, estos días hemos estado en cuarentena, ¿cierto? ¿No ha notado usted que los días se le han hecho mucho más largos? De hecho, alguien dice: no sé si el día es miércoles o jueves. ¿Le ha sucedido eso? Pero cuando usted vuelve a su rutina normal, hay algunos que dicen: me encantaría que el día tuviera 25 horas. O cuando llegamos a fin de año dicen: los días pasan volando. ¿Por qué? Porque cuando estamos ocupados, el tiempo se nos pasa muy rápido. Lo mismo sucede con nuestros temas espirituales. Si nosotros nos concentramos en hacer la voluntad de Dios y hacemos las cosas que Él pide, los días se nos van a pasar volando. Es como que si estuviéramos adelantando el día del Señor. Por eso conviene que nos preguntemos: ¿cómo estoy demostrando que de veras creo que el tiempo que queda es reducido? Jehová invita a la gente de todo tipo de antecedentes a adquirir conocimiento bíblico para que puedan obtener vida eterna. En Apocalipsis 22:17 se hace un llamado y dice: todo el que desee, venga. Todo el que tenga sed, venga. Es una invitación abierta, sin importar la raza, la condición social, económica. Incluso no importa si anteriormente usted tenía una conducta que iba en contra de los principios bíblicos. Dice: todo el que desee, o sea, el que desea actuar en armonía con el conocimiento que conduce a vida eterna, que se registra aquí en la Biblia. Como la que tenemos ahora. En esta reunión también nos ayuda a poder hacer los cambios. Pero esta vida eterna no va a ser una guerra como la que conocemos hoy día, llena de guerras, hambre, coronavirus. No, va a ser una vida en un paraíso terrestre. ¿Le atrae esta idea? ¿Le gustaría vivir en un paraíso de forma eterna, junto con sus seres queridos, sin enfermedades, sin muerte y sin dolor? Entonces, debe poner manos ya a la obra. Los testigos de Jehová con gusto le van a ayudar a usted a aprender cómo conciliar su vida con la voluntad de Dios. Acepte un curso bíblico. Haga los arreglos para que alguien le ayude. Queda tan poco tiempo, pero todavía podemos hacer cambios en nuestra vida. Y si usted ya está sirviendo a Dios, no es el momento, sin duda, que nos empecemos a distraer o que aflojemos el paso. Para nada. No podemos permitir que nada ni nadie
nos separe del amor de Dios. Pero, ¿qué sucede con nuestros queridos amigos y hermanos que antes eran miembros de la congregación activos, pero que por algún motivo se desanimaron y dejaron de predicar o de venir a las reuniones? ¿Qué pueden hacer? Bueno, veamos primero cómo ve Jehová a estas personas. Los invito a buscar en su Biblia Isaías, capítulo 49, versículo 15. Mire, en el tiempo de Israel Jehová también llamó a su pueblo. Y hace la siguiente pregunta. Dice, ¿puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? Hasta ahí. Mire, no es frecuente que en la Biblia se compare a Jehová a una mujer o a una madre, pero en esta ocasión sí se hace. Porque Jehová se valió del vínculo que existe entre una madre y su hijo para destacar el profundo amor que siente por sus siervos. Si usted fue mamita, a lo mejor sabe que cuando usted amamanta a un bebé, se crea una unión muy especial que dura toda la vida. Sí, Jehová crea un vínculo especial con cada siervo suyo y se da cuenta cuando estos dejan de predicar o dejan de asistir a las reuniones. Entonces, nos imaginamos cuánto debe dolerle ver que usted o algún familiar o algún amigo nuestro se ha hecho inactivo. Queremos hacer una aclaración a las personas que son nuestras amigas o amigos que no son testigos de Jehová. El término inactivo se refiere a una persona que lleva 6 meses o más sin informar ninguna actividad en la hora de predicar y hacer discípulos. Pero queremos decirle que independiente de eso, para nosotros son y siguen siendo nuestros hermanos y los seguimos queriendo. Le va a alegrar saber que muchos de estos queridos hermanos hoy día están regresando a las congregaciones. Jehová desea que vuelvan y nosotros también. Es cierto, existen muchos motivos por los que un testigo puede hacerse inactivo. Puede ser que tenga trabajo excesivo y que no pueda salir a predicar o asistir a las reuniones. Otros luchan con problemas que lo agobian. Mire, una hermanita comentaba, uno de mis hijos nació grave, con discapacidades. Tiempo después, uno de mis hijas fue expulsado y a otro de mis hijos le diagnosticaron una enfermedad mental. Me deprimí tanto que dejé de ir a las reuniones y de predicar y acabé haciéndome inactiva. Eso comentó una hermana. Bueno, también hay hermanos que quizás se sientan que lo ha herido un hermano de la congregación. Fíjese que el apóstol reconoció, el apóstol Pablo, que a veces quizás tendremos una razón válida para quejarnos de otro. Puede que un hermano nos ofende, un hermano nos trate injustamente. Un hermano llamado Pablo, que perdió su privilegio de servicio por una acusación falsa, dice, estaba tan enojado que me fui alejando poco a poco de la congregación. También están los que han cometido un pecado grave en el pasado y siguen culpándose o sintiéndose culpables pensando que no son dignos de recibir el amor de Dios. Incluso si estaban arrepentidos y se les mostró misericordia, tal vez igual sigan pensando que no merecen formar parte del pueblo de Jehová. Un hermano llamado Francisco cuenta, me censuraron porque caí en moralidad, y aunque al principio seguí yendo a las reuniones, me deprimí y sentí que no merecía estar en el pueblo de Jehová. Pero ¿cómo ve Jehová a estas personas? Mire, Mateo capítulo 18 menciona que Jehová es como un pastor que tiene 100 ovejas y que pierde una. Ese pastor deja todo atrás para encontrar a esa oveja perdida. Busca por las montañas, quizás tenga que buscarla en lugares peligrosos. La llama, la silba, le dice por su nombre. Pero esta ovejita está tan oculta que es imposible encontrarla. ¿Qué pasa cuando, después de hacer todo estos esfuerzos, él la encuentra? Mire, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 13 y 14. Dice, y el pastor la encuentra. Les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se perdieron. Lo mismo sucede
con mi Padre que está en el cielo. Él no desea que ni uno solo de estos pequeños se pierda. Ya podemos imaginarnos cómo este pastor va a tratar a esta ovejita. ¿La va a retar? ¿Le va a decir por qué te arrancaste? ¿Por qué te perdiste? No, quizás esta ovejita está herida, está deprimida, está sola. Como un buen pastor, sabe que estas ovejitas se pueden perder, pero está dispuesto a ir a buscarlas. Y cuando las toma, no la trata con dureza. Quizás la va a tomar en su brazo, la va a cobijar, le va a dar cariño. La Biblia hace una buena comparación. Dice que el amor de Jehová por sus siervos es como una cuerda o una soga. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Por qué decimos esto? Pongamos un ejemplo. Imagínese que usted está ahogándose en el mar agitado y alguien le lanza un salvavidas desde un barco. Seguro usted lo va a agradecer porque con este salvavidas se va a mantener a flote. Pero el hecho de tener un salvavidas no es suficiente, porque puede que el agua esté fría, puede que el mar esté tan agitado que usted empiece a volcarse. Para sobrevivir, usted necesitaría que le lancen una cuerda y lo ayuden a subir al barco. Pues Jehová dijo lo siguiente a los israelitas. Busquemos por favor lo que dice Oseas, capítulo 11, versículo 4. Oseas, capítulo 11, versículo 4 dice: seguía trayéndolos con las sogas de los hombres. ¿Con qué? Con las cuerdas del amor. Sí, Jehová nos lanza una cuerda hoy día a todos los inactivos o las personas que se han alejado del pueblo de Jehová para que no se ahoguen en su mar de problemas y preocupaciones. Él desea ayudarlos a volver. Y Él espera que todos en la congregación también le expresemos el amor a nuestros queridos hermanos. Si usted, hermano, hermana, joven, está en esta situación, permita que la palabra de Dios, las publicaciones que tiene el esclavo fiel y discreto y los ancianos de la congregación ayuden a fortalecer su espiritualidad. Ahora es el tiempo, porque recuerde, falta menos de lo que usted cree. Y ya no lo estamos haciendo a modo de pregunta, es una afirmación. Queda menos de lo que pensamos. Si usted está en esta situación, vuelva al pueblo de Jehová. Puede estar seguro que Jehová sigue amándolo y quiere que usted regrese. Claro, tiene que hacer algunos pasos. Y el primero es acercarse a la congregación. Porque Jehová está esperándolo ahí. También su familia. Ahora queremos darle a todos un aviso urgente. Las pruebas del Armagedón están más que claras. Son arrolladoras. Por lo cual, aunque miles de personas hayan oído sordos, se les está acabando el tiempo. ¿Qué les parece que antes de concluir, hagamos un resumen de dos aspectos que hemos señalado hoy día? Las profecías, primero, se están cumpliendo y muchas ya están cumplidas en su totalidad, por lo cual nos faltan más pruebas o hechos que demuestren que falta mucho menos de lo que creemos. Y segundo, a las personas que se han alejado del pueblo de Jehová por diferentes razones, queremos que vuelvan. Jehová las quiere recibir con los brazos abiertos. ¿Se da cuenta entonces que el llamado es a que se dé cuenta de lo poco que falta? No aflojemos el paso, hermanos. Sigamos avanzando. Piense seriamente que Jehová es un pastor amoroso que a usted lo cuida ahora y en el futuro.